ay, mis hijos cuándo van a cambiar. Eso es una fe inactiva. Eso es una fe que está a punto de pasar de ser fe inactiva a una fe muerta. No sé si me está siguiendo y está comprendiendo lo que estoy hablando, lo que estoy tratando de decir. Así es que aquellos ancianos, aquella congregación, tenían una fe inactiva, otros una fe muerta, y otros, además, habían guardado la fe en algún buró, en algún locker, allí en su casa, porque tenían miedo de salir a la calle y esa fe alguien se las pudiera robar. Estoy hablando en sentido figurado. Porque hay hermanos que salen a la calle y solamente cuando entran a su recámara se activa la fe. Y cuando salen a la calle, cargan con el amuleto. Se persignan. Dicen, es que no me levanté con el pie derecho. No sé si me estoy dando a explicar. No sé si hay alguien que me está entendiendo lo que estoy hablando. Que su fe está mientras están orando en la casa, en la habitación, pero cuando salen se encomiendan a todos. Y si algo va mal, dice, ay, Diosito no me acompañó en esta ocasión. Han guardado su fe. Porque están viendo una realidad y dejaron de ver y creer en Dios. No sé si tú te acuerdas que una ocasión la Biblia nos menciona, y digo una ocasión porque para algunos ya es cosa olvidada y es historia. Jesús llegó a una familia que había clamado a Él, una familia que había buscado una respuesta en Él, pero Jesús no había respondido como ellos querían, cuando ellos querían y de la manera como ellos esperaban. Es más, Jesús tardó más y cuando Jesús llegó, Jesús les preguntó, ¿dónde la pusieron? Ellos dijeron, ¿quién? ¿A quién? El muerto. Y si analizas a San Juan capítulo 11, Jesús no hablaba directamente del muerto, sino hablaba de su esperanza, de su fe. Y ellos dijeron, ya apesta, ya quede, cuando Jesús estaba tratando de activar su fe. ¿Comprendes? Pero esta congregación de la que te estoy hablando, es esta congregación que la Biblia nos dice que estaban ya decepcionados, viviendo en una rutina de vida. Va a decir, pastor, ya no entendí, ¿está hablando de nosotros o de la Biblia? Es que si encuentras algo muy similar, es mera coincidencia. Porque muchos cristianos hoy en día viven con la esperanza guardada en casa, con la esperanza guardada en el templo, y creen que solamente cuando vienen al altar Dios les contesta, y cuando no están en el altar Dios no les contesta. Están en la esquina y Diosito santo ayúdame porque mira Señor hay mucho carro. Hombre, si ya te encomendaste a Dios por la mañana, confía en Dios, no va a pasar nada. Pero en la tarde, ay Diosito santo, ya confiaste en Dios, ya deja en Dios lo que pediste y no va a pasar nada. Pero hay hermanos que le tienen tanto fe al lugar que si no es ahí, Dios no respondió. ¿Sí me estoy explicando? Si no es el pastor quien oró, Dios no va a responder. Estábamos en una campaña ministrando y dice el predicador, a ustedes dicen que yo tiro a la gente. Yo no tiro a la gente para que vean que no la tiro. Dice el predicador, quiero un voluntario. Párese ahí, en medio. Y el predicador se hizo hasta atrás, así es que había una distancia como de 8 metros. Yo estaba tocando y recuerdo que aquel predicador se acercó hasta donde yo estaba, porque la batería, mire, normalmente la ponen hasta el rincón, ¿verdad? Se alejó. Y aquel hombre todavía se abrió de pie, se agarró pues, dijo, vamos a ver. El hermano no solamente dijo, en el nombre de Jesús. Aquel hombre cayó de espalda. Y después cayeron sus pies. Ahí pasó, predicó, terminó de predicar, dijo, ahora sí se va a levantar. En el nombre de Jesús, levántate. Nadie lo tocó. No sabíamos que aquel hombre era el cacique y el jefe de aquella organización. Pero estaba con su gente armada esperando cualquier mitote para quitarnos. Así es que corrieron de volada a sus guaruras. ¿Qué le pasó, jefe? ¿Qué le pasó? Y nos dimos cuenta quién era en ese momento. Al otro día dijo, para que no diga la gente que yo sigo tirando gente, voy a pedir a los músicos que ministren. Así es que bajamos a orar y me tocó ministrar. Recuerdo que una de esas mujeres, yo puse la mano y yo seguí orando y cayó. Y va aquel hombre y le dice, ¿quién te tiró? Y pues el único más cerca era yo. Dijo, ese no vale, vale el que está arriba. Dile que te tire él. Como era el jefe,
Así es que obedeció y le pidió que al que estaba predicando orara por ella. Y tuvo doble caída en la administración. Hay gente que le tiene fe a un hombre. Hay gente que le tiene fe a una mujer. Ah, no, es que esta mujer es de oración, está cerquita de Dios. Mira, tu fe no tiene que estar depositada, guardada en una persona. Tu fe tiene que estar puesta en Dios, pase lo que pase, vivas lo que vivas, enfrentes lo que enfrentes. Si quiero que recuerdes algo, en el año tú y yo tenemos 4 tipos de climas, tormentas, hay otros momentos de calor. No todo es permanente, lo que vives va a ser temporal, pero hay gente que vive atrapada en su época. Pasa el cambio, viene Dios y visita la iglesia y ellos siguen esperando en Dios, pero no quisieron buscar a Dios. Aleluya. Esta nación de la que te estoy hablando vivía con una fe ya adaptada, acomodada a la decepción y a la rutina. Hay cristianos así hoy en día, que viven ya adaptados a la decepción y a la rutina. Y hermano, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios, qué bueno, me da gusto verle. No, no mientas. No te da gusto verle. Tu tristeza es más poderosa que el gusto. Mírate el rostro, cómo lo traes. Estás diciendo, ay Señor, ¿cuándo me vas a sanar la gastritis? Es que tú sabes cómo me duele la espalda. ¿Sí o no? ¿Sabes? La Biblia nos dice que es hermoso vivir los hermanos en armonía. Porque ahí habita Jehová, y donde habita Jehová hay sanidad, hay liberación, hay poder de Dios, hay respuesta, y encontramos todo lo que tú y yo necesitamos. Pero se nos olvidó que visita a Dios a la iglesia, y como no vimos algo extraordinario, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Esta iglesia, esta congregación de la que te estoy hablando, parece que toda esperanza se había muerto y parece que ya no había solución. Es más, llegó el momento en el cual un muchacho se levantó y era algo extraordinario en aquella congregación. Todo el mundo hablaba de él. Mira, ya viste qué perfil tiene, qué capacidad, qué habilidad, tiene autoridad. Y empezaron a hablar de él, empezaron a mirar todos y pareciera que ahora sí Dios había cumplido la promesa en este muchacho. Empezó a crecer este muchacho con una habilidad intelectual diferente a los demás. Tenía sabiduría, tenía prudencia, era respetado en la calle. No, hombre, tenía el perfil para ese líder que buscaban. Esta es la respuesta de Dios. Y mira, es interesante lo que está sucediendo, porque cuando tú empiezas a ver que Dios va a empezar a responder, se te alegran los ojos, empieza todo a mejorar. Dices, ahora sí, Señor, voy a comenzar a ayunar. A ver, espérame. ¿Por qué vas a comenzar a ayunar cuando ves que ya hay una nube? ¿Por qué no ayunas cuando no hay nubes? Es que hay hermanitos que hasta que ven que hay alguien que está raspando el cerillo, dicen, ahora sí van a prender la estufa y va a haber cena. Ajá, y si no ves que alguien prende el cerillo y chispea el cerillo, ¿no te da esperanza? No sé si me estoy explicando. ¿Qué dice el hombre? Creo que no va a haber comida en la casa, no está la mujer en la cocina. Hombre, ¿y a ti quién te dijo que para que haya comida en la casa la mujer tiene que estar en la cocina? Quien quite, a lo mejor pidió pizza y nada más van a tocar la puerta y ya llegó la comida, a ver. No siempre que la mujer esté en cocina va a haber comida en casa. Es más, a lo mejor viene tu hijo, un familiar, alguien que ya está esperando llegar para llevarte la comida y tú dices, oye, esta mujer se olvidó de la comida. Hay cristianos muy similar así. Ahora sí va a haber presencia de Dios porque vino el hermano fulano, porque vino la hermana Sutana, aquí está la hermana Caro, mira, ojo, es bueno que vengan siervos de Dios. Es bueno que visite Dios a la iglesia a través de otros siervos de Dios. Pero ¿sabes qué es más bueno? Es que pase lo que pase, vengan o no vengan siervos de Dios, tú sigas confiando en Dios. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo, aleluya. Quiero continuar la historia porque apenas estoy en la introducción, me falta el mensaje, la cita. La historia sucede de que cuando todo estaba bien, los ancianos empezaban a hablar, los líderes. Oye, fíjate que, ¿cómo ves este muchacho? ¿No se te hace que en él se está cumpliendo lo que Dios prometió? Sí, yo creo que él va a ser. Yo creo que él es. Mira, y yo creo que los comentarios surgieron ahí entre que yo creo que sí, pero sucede de que este hombre pecó. Yo creo que estás emocionado, ya mis hijos están yendo a la iglesia, ahora sí ya me aceptaron, les regalé una Biblia, ya los veo orar y ya empieza a haber una chispa de que Dios está obrando, pero de repente se atraviesa un pecado en esa persona y dices, ¿qué pasó?
cuando hay un pecado totalmente evidenciado, comprobado, dice la Escritura que el que guarda un pecado no puede ser prosperado. Dios no lo puede bendecir porque quien guarda un pecado se condena. Así es que este varón cayó en un pecado. Por lo tanto, tenían que aplicarle todo el peso de la ley. Y este muchacho, en lugar de sujetarse a lo que le iban a hacer, ¿sabes qué hizo? Se fue. Por lo tanto, si la esperanza apenas empezaba a cobrar vida, ahora está peor. La esperanza murió, la fe se fue de vacaciones, la esperanza se fue de vacaciones y todavía hizo un socavón y la poca esperanza que pudiera haber ya no existía. Así como cuando explota una bomba y deja un hondo, profundo hoyo, deja un socavón. ¿Y qué pasó aquí? Es que la esperanza en una persona se esfumó. Pastor, Dios me dice que Dios va a empezar a cumplir la palabra que le dio para la iglesia y que vienen tiempos en el cual va a cumplir sus promesas en la iglesia, porque va a visitar a la congregación. Esta iglesia de la que yo te estoy hablando, esta iglesia, cuando vieron que aquel hombre desapareció, volvió a tener que vivir con la decepción y la triste realidad. Aquel muchacho se fue. Aquel jovenazo que parecía tener el perfil de lo que todos esperaban, se fue. Las reuniones de aquella congregación volvieron a ser tristes, monótonas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es que ya es hora del culto, pero ya no está el que toca, ya no está el que dirige, ya no está el que hacía bonita la música. Creo que alguien me está comprendiendo, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a hacer el pastor? Mira, hay una iglesia en Michoacán, no digo el nombre, el lugar, por respeto a ellos, que el pastor lleva años predicando 3 mensajes. Y este hombre es un anciano ya desgastado por los años. Ya no tiene la habilidad de leer, ya su vista, su cuerpo está cansado. La iglesia pide otro pastor. Clama por otro pastor. Porque este ya está cansado, ya no tiene, es más, ya no aguanta estar ni 20 minutos de pie frente a la congregación, predica sentado. Ya los cultos, cuando él predica, la iglesia ya no quieren estar con el pastor. Pero cuando viene, es más, cuando de la iglesia predica un líder o el copastor u otra persona, la iglesia se congrega. Pero va a estar el pastor, por respeto no lo quitan, porque tiene años en el pastorado. Quiero que comprendas algo. Cuando tu fe está puesta en el ser humano, entonces te vas a comportar como ese ser humano. Porque si el ser humano es débil, ¿cómo va a ser tu fe? Si el ser humano, esa persona en que tú estás poniendo tu confianza, es agresivo, es corajudo, ¿cómo vas a terminar siendo también tú? No va a ser sociable la iglesia. Esta congregación de la que te hablo estaba viviendo una etapa decepcionante en su propia vida, de tal manera que te aseguro, casi te lo aseguro, muchos de aquellos ancianos ya preferían la muerte que volver a salir a la calle y decirle, hey, y el que ustedes pensaban que iba a ser, el que ustedes esperaban que iba a poder darles la respuesta. Yo creo que alguien ya está pensando, pastor, me está pasando lo mismo. Ya no quiero salir a la calle, me da vergüenza. Mira, no son la única iglesia que está pasando por una situación así. No son la única iglesia que la pandemia sacudió la membresía y que regresamos la mitad de los que estábamos. No son la única iglesia que otras iglesias crecieron porque aprovecharon la pandemia para robar miembros de otras iglesias. Sucedió eso en las pandemias. Muchos templos ya no son templos, hoy son bodegas. Muchos pastores ya no son pastores porque se quedaron sin membresía. Apenas hablaba con uno y le dije, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está la iglesia? Me dijo, hermano, ya no tengo congregación. Cuando tengas una actividad de la iglesia te rento las sillas. Me quedaron 200 sillas de la iglesia. Y luego, ¿y el templo? Dice, lo ocupo como almacén. Y las bancas y todo, lo rento para las actividades. Apenas tuvimos una actividad y le dije, oye hermano, réntame sillas.
¿cuántas sillas quiere? Le dije, nada más quiero 50. Porque la pandemia cambió todo. ¿Y dónde está la fe de ellos? Quiero que comprendas que hoy estamos reconstruyendo algo que el diablo quiso destruir, algo que el diablo quiso acabar. Y no hablo con la congregación, hablo de la fe y la esperanza que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Hay gente que le tenía tanto miedo al COVID que se olvidó que Cristo es todopoderoso. Le tuvieron tanto miedo a salir a las calles y se olvidaron de que Cristo estaba con nosotros. Aquella congregación de la que te estoy hablando, se resignaron ahora sí. Y yo creo que ellos dijeron, ya no va a haber otra generación que tenga temor de Dios. Es más, te aseguro que la siguiente generación se habrá olvidado de que Dios existe. Pero sucede que pasaron los años. Yo quiero que me acompañes a una porción bíblica. Pasaron los años y aquel joven creció, se casó, tuvo hijos, y estando por allá en sus deberes, tuvo un encuentro con Dios. Se había olvidado que era un temeroso de Dios, se había olvidado de dónde pertenecía. Acompáñame a Éxodo capítulo 3, versículo 14, así como estás sentado. Dice Éxodo 3, 14. Me bendice esta porción bíblica. Éxodo 3, 14. Acompáñame con tu vista y con tu oído, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué digo que me bendice? Porque el primer encuentro que tuvo con Dios después de haber huido por su pecado, se encontró con el único que puede cambiar su vida. Amén. Aleluya. Tú ya le regalaste Biblia a tus hijos, ya los pusiste a orar, les enseñaste a orar, pero un pecado te los arrebató. Pero un demonio te los arrebató, pero un plan diabólico te los arrebató. Y una vez probablemente tus hijos ya se bautizaron, ya los habías considerado siervos de Dios. Y de repente vino el diablo y cambió su vida, lo alejó de ti, lo llevó a lo más lejos de ti, de tal manera que tú no podrías volver a llevarlo a la iglesia. Porque tu hijo, tu hija, porque esa esperanza que tú tenías que Dios cambiara tu familia, se había olvidado ya. ¿Sabes cuánto importante es que no te olvides que Dios es fiel? ¿Sabes cuán es importante que no te olvides que Dios no falla? ¿Cuán importante es que no te olvides es que Dios es eterno? Tú podrás morir, pero si tu fe está puesta en Cristo Jesús, entonces tu fe traerá fruto. Aunque tú estés en una tumba, esa fe que tú dejes viva en esta tierra dará fruto, y tus hijos, tus hijas vendrán a Cristo. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Mis ojos han sido testigos de lo que Dios ha hecho. Dios me permitió sepultar a una anciana y le dije: quiero que me recuerde su historia. ¿Cuándo fue cuando usted se convirtió? Y me dice: ay, hermano, ya se la he contado. Le dije: quiero que me la vuelva a contar, porque quiero que los hermanos la vuelvan a escuchar. Antes de morir, aquella hermana volvió a recordar que había sido del coro de la iglesia católica, y que por más que su mamá le decía: no pierdo la esperanza que un día vas a cantar en la iglesia, su muchacha le decía: ay, mamá, te vas a morir con esa idea, porque yo ir a la iglesia evangélica nunca. Pero su madre tenía la fe en Cristo Jesús. Y efectivamente, aquella mujer murió con la esperanza de ver a su hija, y no le tocó ver a su hija siendo parte del coro. Dice esta hermana que cuando ella estaba ya viendo a su madre siendo sepultada, se acordó que le decía a su mamá: no pierdo la esperanza de verte en el coro de la iglesia. Y dijo: mamá, te vas a morir con la esperanza. Y ella empezó a analizar y dijo: ¿y por qué no le concedí el deseo a mi madre? Y antes de que sepultaran a su mamá, aquella mujer se convirtió. Era una muchacha. Esta muchacha se entregó a Cristo.
Esta muchacha creció y dio lo mejor de su vida. Nunca se casó. Consuelo Montaño Saldaña está con Cristo y hoy se encontró con su madre. ¿Sabes? Años en el Evangelio, año de 1973 cuando ella vino a Cristo. Ese año había muerto su madre. Su madre murió con la esperanza, pero su fe, escucha bien esto, murió ella, pero no las promesas de Dios. Dale un fuerte aplauso. Podrás morir tú, pero no las promesas de Dios. Dios va a cumplir. Dios va a traer la respuesta que tú vienes buscando. Dios va a cumplir lo que un día te lo dijo. 400 años. La Biblia nos dice que la nación de Israel vivió con la esperanza de ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Cuántas generaciones llegaron? ¿Cuántas generaciones murieron? Esperando ya no ser esclavos, ya no estar trabajando para otra nación. 400 años. Te pregunto, ¿Dios falla? No. Entonces, ¿por qué cargamos ese rostro? Entonces, ¿por qué llegamos a esa puerta arrastrando los pies de nuestra fe? Llegamos diciendo un culto más. Ay, pastor, ya me da tristeza verlo usted dirigir la alabanza. Ay, ya me da tristeza ver que la hermanita va a tomar el micrófono. Ya no queremos venir a la iglesia. Esa es la triste realidad. ¿Sabes qué? Quiero que vuelvas a recordar. Dios es fiel. Dios es fiel. Volveremos a ver las bancas llenas. Volveremos a ver el templo lleno. Volveremos a ver rostros nuevos, familias nuevas. Y no vamos a vivir del pasado. No vamos a vivir solamente de lo que Dios hizo ayer. Ahora miraremos nuevos milagros, nueva gloria de Dios. Por eso es que Dios se presentó con Moisés fuerte. Yo soy el que soy. Yo creo que Moisés tembló. Pero quiero que comprendas algo. Moisés no vivió una experiencia sencilla. Al momento que se iba acercando, Dios le dice a Moisés: hey Moisés, quítate las sandalias. Si tú hubieras sido Moisés, le dirías: ay Señor, ¿qué tienen mis sandalias? Algunos le dirían: Señor, me apestan los pies, me da vergüenza. Señor, se me olvidó echarme talco, pomada entre los dedos, no sé. Quiero que comprendas esto. Siempre te va a pedir Dios algo sencillo de obediencia. Cuando Dios te mete a la prueba de obediencia, es muy probable que aquello que te está pidiendo Dios no sea del valor que tú piensas. Dios solamente quiere escuchar tu obediencia. Es como si Dios te dijera: te quiero 15 minutos antes. Y tú dices: Señor, no puedo. El transporte público no me permite llegar temprano. Pero si Dios quiere verte 15 minutos antes, te pregunto: ¿cuánto te cuesta? Había un hombre que quería ver la gloria de Dios. Había un hombre que quería ver la sanidad. Había un hombre que quería ver su cambio. Y cuando llegó con el siervo de Dios, él pensó que iba a ser a su manera. Pero cuando Dios le responde a la manera de él, ahí va gritando, como muchos hermanos que salieron del templo y dicen: ay, este culto no estuvo bueno, me estaba durmiendo. Es más, tuve hasta sueños y pesadillas. Y estás condenando el mensaje, la participación de los hermanos. Ah, ya sé lo que la hermana va a decir. Ya sé que la hermanita, ya sé que siempre viven del pasado. Ese testimonio ya me lo sé, que testifique otra cosa. Siempre va a haber en la iglesia alguien así. Alabo al nombre de Dios por ellos. Porque a ellos son los que Dios les pone el tapón en la boca. Ahí va aquel hombre: ah, ¿cómo es posible? Yo creo que este hombre debe haber dicho: hubiera visto el oro que le iba a dar, los animales, la ropa. ¿Sabes que el hombre de Dios no se va por la ropa, no se va por el dinero? ¿Sabes por qué se va? Por lo que Dios indica. Y dice la Biblia que un hombre humilde, sencillo, su criado le dijo: oye, amo, ¿cuánto te cuesta bañarte? ¿Cuánto te cuesta la obediencia? La obediencia no tiene un valor efectivo de dinero ni en dólares, sino tiene un asunto que tiene que ver con tu ego y con tu carácter. Aleluya. ¿Sabes por qué Dios te pasa a la prueba de obediencia? Porque quiere ver si estás en el perfil y estás en el tiempo y en el momento para ver las promesas de Dios cumplidas.
Le dice a Moisés, quítate las sandalias. Sí, Señor, se quita las sandalias. ¿Sabes? Fue suficiente para que su pecado fuera perdonado, para que su vida fuera cambiada. Y no obstante eso, pecado perdonado, vida cambiada, ¿qué más? Que la unción de Dios sobre él fuera única. Búscame en la Biblia a otro hombre que abrió el mar. Búscame en la Biblia a otro hombre que convirtiera las aguas en sangre. Búscame en la Biblia a otro hombre que pudo ver a Dios cara a cara cuantas veces quisiera. Porque dice la Biblia que él hablaba con Dios como tú y yo hablamos con el compañero. Búscame en la Biblia. ¿Sabes cuánto vale la obediencia? Vale mucho si tú obedeces a Dios como Dios quiere. Por eso es que Dios viene y le dice, yo soy el que soy. Sí, Señor. Pero ahí estaba altercando Moisés con Dios. Y no quiero hablar del altercado. Lo que yo quiero ahora que vayamos a ver con qué carácter sale Moisés de Egipto. Moisés de Egipto sale huyendo. Su conciencia le estaba diciendo, asesino, 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 asesino. Delincuente, 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 delincuente. Pecador, 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 pecador. Porque cuando hay algo de tu pasado que viene y retumba en tu mente, hace eco. Probablemente tus hijos no quieren venir a la iglesia porque su mente lucha en esos pensamientos. Probablemente tu yerno, tu nuera no quiere venir a la iglesia porque ya está luchando con pensamientos ocultos que el diablo lo está multiplicando dentro de él, de ella. Ahí va saliendo Moisés huyendo a toda velocidad porque él sentía que lo iban a atrapar y le iban a dar muerte. Tú estás condenando al vecino, a la vecina, además al yerno, a la nuera, al hijo, a la hija, a alguien de la iglesia porque no va a los cultos, ya lo estás condenando, pero tú no sabes lo que está pasando en su corazón y en su pensamiento. Por eso la importancia de ayudar a un caído, por eso la importancia de orar por los que no vienen a la iglesia, por eso la importancia de aún nosotros decirle al pastor, pastor, me estoy metiendo en un estado de desánimo, ore por mí. Y si después de esa oración saliendo te pisan el dedo del pie y te mandan al hospital, no te enojes con el que te lo pisó, dile Señor gracias, porque esto va a activar mi fe. Había una hermanita que está esforzada para llegar a la iglesia y aunque su marido iba a otra iglesia, ella seguía yendo a Salem. Todos los días iba a orar. Estaba enferma. Y un día tropezó y se lastimó el pie, no recuerdo bien el detalle. El punto está de que el pie ya parecía un enorme sapo. Pero ella seguía orando, ella seguía yendo. 6 meses dice, oye, y le dice a la familia, ¿y cuándo pues vas a querer que te llevemos al médico? No, yo tengo un Dios que sana. Y la familia le empezó a cuestionar, y mira cómo está el pie, y vamos con el médico, lo tienes fracturado, seguramente te lo van a mochar, y todo venía en contra. Un día le dijo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sanar? Mira, mis hijos ya casi me quieren mochar el pie, mira. Y empezó a clamarle a Dios. Es cierto, ya había un grado de desesperación. Y ese día, camino de su casa al templo, fue sana. Yo recuerdo haber llegado y me levanta el pie y dice, mire, pastor, ya estoy bien. Y me dice sonriendo la hermanita, Dios quería una regañada. Dije, no, Dios quería una regañada. Dios quería que tu fe se activara. Hasta que te cansas, activas tu fe. Hay gente que confunde fe con oración. Hay gente que ora sin fe. Y hay otros que sin orar, teniendo fe, ven la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Así es que Moisés va luchando con sus pensamientos y está esperando no volver atrás, no volver a ver a aquella gente porque tenía temor de su pasado. El pasado le pesaba, el pasado estaba encima, pero cuando tiene el encuentro con Dios, no es el mismo Moisés. Dios perdona su pecado, transforma su vida y le da un llamado y deposita en él la unción que nadie nunca había tenido. Pero regresó Moisés. Observa, la forma que salió Moisés no fue la misma forma que regresó. Dice la Biblia que cuando Moisés va de regreso, ya Dios había mandado a su hermano a encontrarlo.
Eso me recuerda a otro hombre de la Biblia, que también tuvo que huir porque lo querían matar. No alcanzó a sepultar a sus padres. Es más, cuando él regresa, va clamando a Dios: Señor, perdóname, ayúdame, que mi hermano no me mate, Señor, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que cuando iba para encontrarse con su hermano, él estaba clamando a Dios, porque quería hallar misericordia en los ojos de su hermano. Pero Dios estaba con él, por lo tanto hizo que su hermano perdonara lo que había pasado. Y hablo de Jacob. Ahí va Moisés. Yo creo que su mente luchando, yo creo que su pensamiento luchando, yo creo que ¿qué voy a hacer? ¿Qué cara voy a dar? No sé ni para qué me metí en esto. Mejor me hubiera quedado con las ovejas. ¿Qué hubiera pasado? Eso nos pasa a todos. Ya son todas las horas. Ay, ¿para qué vine esta actividad hoy? ¿Verdad? Ya ahorita estuviera, mira, con un cafecito, tranquilo, acostándome en la cama. O con el pozole bien lleno en la panza ahorita por la noche mexicana. Tamales. No sé qué habrán hecho en casa. Pero ahí, ya esponjadotes, ahí. Moisés luchaba con su pensamiento como tú y yo luchamos. Pero ya era un Moisés diferente, era un Moisés transformado, era un Moisés que llevaba la gloria de Dios, era un Moisés que llevaba el respaldo de Dios. No iba solo, iba Dios con él. Dios lo estaba acompañando porque él prometió estar con Moisés. ¿Sabes que cuando Dios visita la iglesia no va a visitarla solamente para irse? Es porque la gloria de Dios permanecerá en este lugar. Es porque la gloria de Dios empezará a mover aquellos lugares muertos, empezarán a tener vida. Aquellos corazones muertos volverán a vivir y volveremos a ver milagros, sanidades, restauración, liberación y todo lo que Dios había hecho en la iglesia. Volveremos a verlo. No, con esa esperanza, ¿cuándo? Ya estuviéramos, sí, Señor, aleluya, yo creo esa palabra. Porque no depende del pastor. Dios no obra limitado al ser humano. Él tiene poder sobrenatural. ¿Sabes que cuando Moisés iba de regreso, iba caminando a Egipto, recuerdas que Egipto es símbolo de pecado, símbolo de maldición, de lo peor, símbolo del mundo social que vivimos hoy en día? Dice la Biblia que cuando Moisés iba llegando, ahí estaba Aarón, su hermano. Pero fíjate bien lo que me gusta que le dijo Dios: llámate a los ancianos. Amén. Aleluya. Aquellos que habían perdido la esperanza, aquellos ya que estaban orando solamente con rutina. Sí, Señor, te pedimos que te acuerdes de la iglesia, Señor. Mira, bendice al pastor, Señor. De esos que ya duermen y oran y duermen. Y después de media hora despiertan y sí, Señor, como te estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? Convócate a todos ellos. Porque es necesario que llegues primero con ellos antes que vayas allá. Es necesario que les digas que ya me acordé de ellos. Es necesario que les recuerdes que yo soy fiel. Es necesario que les recuerdes que mi palabra se cumple. Sepultaron a sus padres con la esperanza de ver la respuesta. Ellos serán los privilegiados. Dale fuerte el aplauso. Tú eres el que vas a ver las promesas de Dios. Tú eres el que vas a ver la gloria de Dios. No serán tus hijos, no serán tus nietos, serán tus ojos. Job dijo: aunque deseche esté mi carne, aunque sea acabado, mis ojos verán a Dios. Ahí va Moisés. Pero te aseguro algo que estaba pasando en el mundo espiritual. Mira, cuando Moisés cruzó la frontera a Egipto, te aseguro que de repente los demonios temblaron. Esos que habían desechado a Moisés como pecador, como asesino, esos que iban y le gritaban a Moisés: córrele, mira, viene el faraón cerquita de ti, córrele. Esos que estaban acelerando el paso de Moisés para que se fuera, estaban contentos porque Moisés ya no iba a regresar. Estaban contentos porque Moisés se había casado y había tenido, es más, no circuncidó a sus hijos, ¿te acuerdas? Y la circuncisión ya era un pacto de Dios con Abraham, su abuelo. ¿Comprendes lo que estoy hablando?
De esos cristianos que aunque ya conocen de Dios, mira lo que pasa. Ya sabes que está prohibido ir a un baile, que Dios no aprueba eso, y de repente a tus hijos, ándale, pues vete al baile. Nada más no bailes tú, no tomes. Ya sabes que hay cosas mal de parte de Dios, que Dios te dice no lo hagas, pero como estás medio tibio, estás medio cocido, le permites a tus hijos. Ándale, pues prueba más el cigarro, más jálale para que sepas a qué. Un miembro en una iglesia donde yo pastoreaba, este hermano me dijo un día, pastor, le anticipo que ahora en este jaripeo voy a llevar a mis hijos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque necesito llevar a mis hijos y les voy a decir ahí por qué no es bueno ir al jaripeo. O sea que usted va a estar adentro del jaripeo con sus hijos, sí. Y cuando sus hijos le pregunten qué es un prostíbulo, y cuando sus hijos le pregunten qué es la droga, no, eso no, es lo mismo. ¿Para qué los llevas al pecado para decirles que es pecado? Hay muchos hermanitos así como ese espíritu de Moisés, que conociendo que debería obedecer a Dios no lo hizo. Por eso dice la Biblia que su mujer corrió, arrebató el cuchillo y circuncidó a los hijos. Hermana, si tú me estás escuchando en el espíritu, lo que no haga tu esposo, hazlo tú. Obedece a Dios y haz que tus hijos vivan en consagración a Dios. No esperes que tu marido diga, vamos a orar esta noche en casa. No, levántate a orar con tus hijos. No esperes que tu marido diga, traigan su Biblia, vamos a orar. No, tú ponte a orar con tus hijos, a leer la Biblia con tus hijos. Haz lo que hizo la mujer de Moisés. Haz cumplir la ley de Dios dentro de tu casa. Pero volvamos acá. Moisés está entrando. Yo creo que todo estaba en paz. Los demonios ya ni se preocupaban. Todos andaban de vacaciones. Pero sabes que cuando alguien llega con la unción de Dios, porque está viviendo en la plenitud de Cristo, está viendo la gloria de Dios, el Espíritu Santo le está visitando, ¿qué crees que sucede? ¿Sabes lo que sucede? Es que la gloria de Dios va a impresionar, va a impactar, que los demonios van a temblar, la tierra va a temblar. Algo está pasando en el mundo espiritual. Los demonios empezaron a ver, ¿qué está pasando? Fíjate que viene un hombre diferente, pero ¿qué es? ¿Qué sucede? No sé. Mira, por el nombre se llama Moisés, pero es otro y trae un escuadrón de ángeles. Hay un campamento de guerra que viene con él. No viene solo, viene algo diferente, y te aseguro que los demonios temblaron, los demonios huyeron, porque donde está la gloria de Dios no hay demonio que pueda estar de pie delante de Dios. Moisés llegaba con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios, con la evidencia de que Dios había estado hablando con él y él había hablado con Dios. ¿Sabes qué va a suceder? Es que la iglesia va a tener la visitación de Dios. Es que la iglesia tendrá la gloria de Dios, que los demonios que habían pensado que esta iglesia estaba muerta, saldrán corriendo e irán gritando, no estaba muerta, estaba dormida. Ha despertado la iglesia, han despertado los líderes, ha despertado la familia del pastor, han visto la gloria de Dios. Aleluya. Pero hay que creerlo de verdad. Iglesia, no están muertos ustedes, no están olvidados de Dios, no están alejados de Dios. Habrá otras iglesias numerosas, habrá otras iglesias que tengan buenos músicos, mejores instrumentos, pero eso no significa que Dios está con ellos y con ustedes no, porque para adorar a Dios no ocupamos ni micrófono. Para adorar a Dios ocupamos un corazón dispuesto a levantar manos y decir, yo te amo, yo te adoro y bendigo a Dios porque el hermano trajo guitarra acústica, no eléctrica. No importa si un día no hay luz, no hay sonido, la iglesia tiene que reunirse a alabar a Dios, con luz o sin luz, con sonido o sin sonido. Es más, dice la Biblia, si llegas afónico, tienes tus manos, pero alaba a Dios. Y si vienes como yo, marcado de tu mano porque te agarró la puerta, no importa, tú alaba a Dios. No te quedes ahí, ay, hermanos, que no puedo, es que no le pongas impedimentos a Dios. Creo que alguien sí me está comprendiendo lo que estoy hablando. ¿Cuántos años había vivido Israel con la esperanza de ver su promesa cumplida? 400. ¿Cuántos años llevaba Lázaro sepultado en la tumba? ¿Te das cuenta que coincide el número 4?
Va a decir, pastor, creo que también aquí vamos 4 años que no hemos visto nada. Entonces, ¿cuándo es ahora tu tiempo, iglesia? No esperes que venga otro pastor. No, el cambio no lo hace el pastor, lo hace la gloria de Dios. Ay, es que el día que este hermanito se vaya, creo que la iglesia va a crecer. No, si ese hermanito fuera el problema, Dios ya lo hubiera quitado desde hace tiempo. Debemos de ver la gloria de Dios. Quiero acercarme al final. Dice la Biblia que cuando Moisés llegó, se presentó ante el faraón. Escucha bien, ¿por qué menciono de los demonios? Porque cuando Moisés se presenta delante del faraón, se desató una batalla campal en lo espiritual. ¿Qué tanto significa la vara de Moisés? Mira, agarra la escoba, quítale el palito de la escoba a la madera, para que te imagines lo que es la vara de Moisés. Algo insignificante. ¿Puedes barrer con ese palo? No. Porque muchos en un golpe hasta se quebran. Es más, barriendo muchas escobas se quebran. ¿Sabes cuánto estaba de riesgosa la vara de Moisés? No. Era una vara común. ¿Por qué? Porque para las ovejas se ocupa que tocar la oveja y hacerla enderezar en el camino. Pero cuando dijo Dios, vas a aventar la vara, vas a arrojarla, vas a ponerla frente al rey, Moisés no se imaginaba lo que iba a pasar en lo espiritual. Moisés nunca se imaginó los demonios que estaban respaldando a los hechiceros del faraón. Mientras Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, Dios estaba viendo los demonios que tenían aquellos hechiceros que avalaban y respaldaban al rey faraón. Y yo creo que Dios le dijo, mira, te voy a preparar una escena, pero Moisés no lo estaba comprendiendo. Simplemente avienta tu vara. Eso es lo que tú vas a hacer allá. Nada más eso, Señor. Eso. No hagas más. No hagas más de lo que Dios te pida. No intentes ayudarle a Dios cuando no es el tiempo. Solamente concrétate a obedecer a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Nada más mueve la vara, tírala y yo me encargo de lo demás. Y Moisés llega al faraón, avienta la vara. Y esto vino a desatar el coraje del diablo. Y dijo, faraón, eso vienes a presumir. A ver, hechiceros, ¡pum! Vengan. Aquellos pensaban que se hablaba de cantidad. Dice la Biblia que trajeron 2 varas. Fíjate bien. El diablo va a querer impresionarte. Va a decir, hermano, pero ¿por qué aquella iglesia es más grande? Es que porque allá hay 2 varas que están moviendo. O sea, es el diablo que está queriendo presumirte con cantidad. Dios no está queriendo que presumas con cantidad. Dios quiere que presumas con la calidad de lo que hay en ti. Dale un fuerte aplauso. Tú eres esa vara. Eres esa vara que lleva la presencia de Dios. Frágil, pero lleva la unción de Dios. Ah, el diablo quiso presumir con 2. Órale. La gente se espantó. Ahora sí están viendo un pleito. Mientras ellos miraban serpientes, en el cielo eran ángeles con demonios. Mientras ellos miraban un espectáculo ahí, en el cielo, en los aires, estaba ganando la gloria de Dios. Dice la Escritura que cuando aquella serpiente de Moisés comió las otras 2, ¿dónde quedó el orgullo de los hechiceros? ¿Dónde quedó el orgullo de Satanás? No fue fácil, fíjate bien, no fue fácil. ¿Acaso, te pregunto, Moisés no sabía de lo que Dios iba a hacer frente a Faraón? Sí, porque se lo dijo. Pero dice la Escritura que a partir de ahí, y eso me gusta de Moisés, mira, Moisés, aunque ya sabía de las 10 plagas, por cada plaga que estaba pasando, Moisés volvía a consultar a Dios. Tú ya conoces las promesas. No debes de vivir confiado nada más. Aunque ya conoces las promesas, debes seguir clamando a Dios. Ponte de pie. Esta actividad no se trata de un espectáculo, no se trata de un show, de hacernos desvelar, de pasar un tiempo como iglesia nada más. No, esta actividad se trata de ver la gloria de Dios. Esta reunión se trata de que los pocos que estemos, volveremos a ver la gloria de Dios. Dice la Escritura que aquella vara fue quien acompañó a Moisés toda su vida. Fue solamente una ocasión que fue usada. ¿Cuántas veces
El burro vio al ángel nada más una ocasión, fueron 3 en un solo día. Ese burro murió y no fue un burro diferente. En otras palabras, tampoco te enorgullezcas, tampoco se te altive tu ego, porque Dios te use. Acuérdate que eres un humano común como cualquiera. Pero Dios va a usar tu vida. Pero Dios va a usar tus labios, tus manos, tus pies. Dios te va a llevar a ver la gloria de Dios. Yo te quiero invitar que pases a este lugar. Yo te quiero invitar que pases a este lugar y le digas: